Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 6, que es compuesto por mis compañeros Carlos Canseco, Daniel Puertas y yo, Joana Prado. Es para la materia de solución a problemas de procesos. Y pues este es el reto que hicimos con nuestro socio formador John Deere y es un control de temperatura en una cabina de un tractor. Bueno, para introducirlos un poco más a lo que es el reto y qué se trata más a profundidad. Se sabe que muchos trabajadores que operan este tipo de tractores, como los que hace John Deere, pues se enfrentan a temperaturas muy bajas en su ambiente de trabajo, lo que pues les causa incomodidad dentro de la cabina. Entonces, a nosotros nos tocaba desarrollar un sistema que controlara la temperatura dentro de la cabina, aprovechando el calor que se genera por el motor para que los conductores puedan estar en la cabina cómodos a una temperatura que pues no sé, sería para ellos. Y pues en este video vamos a tratar tanto el diseño del sistema que se considera, que es el de control, los materiales que usamos, los cálculos térmicos, el diseño del prototipo y pues nuestros resultados. Bueno, y nuestro objetivo para este reto era crear un sistema de control que aprovechara el calor que se genera por el motor del tractor para controlar la temperatura dentro de la cabina de dicho tractor. Esto es suponiendo casos donde pues el tractor está trabajando durante muchas horas en el campo y está a bajas temperaturas y pues los conductores obviamente se encuentran dentro de la cabina del tractor y es por eso que hay que considerar la comodidad y la salud de ellos. Materiales. Utilizamos dos hot ends para poder llegar a la temperatura que queríamos, debido a que uno solo no calentaba lo suficiente. Nuestro sensor de temperatura fue un LM35 y usamos tres op-amps y un transistor. Y para la cabina y el motor utilizamos MDF de 5.5 milímetros, poliestireno expandido y un ventilador. Y bueno, llegamos a la fase del diseño electrónico. El diseño electrónico va a ser el responsable de establecer el rango de temperatura de funcionamiento del ventilador. Es decir, que cuando llegue a la temperatura máxima establecida, que dijimos que va a ser 37 grados centígrados, el ventilador se apague y cuando llegue a los 32 grados centígrados, el ventilador se prenda. En este caso, en este curso, aprendimos sobre el uso de los op-amps y sus distintas funciones, por lo que se pudo haber hecho de manera muy simple, digital y con el uso de microcontroladores como Arduino. Sin embargo, para utilizar los conceptos aprendidos en clase, pues lo realizamos de manera analógica con los op-amps. Utilizamos los OPAM 741 y bueno, cabe recalcar que de todo este circuito existen dos fases primordiales, que son la fase de filtro y amplificación, que son estos dos primeros OPAMPs y sus respectivas resistencias y capacitores, y la fase de la histéresis, de la cual vamos a hablar a continuación. Entonces aquí tenemos la sección de filtro y amplificación. Para determinar esta sección, bueno, pues establecimos que la frecuencia de corte a la que iba a funcionar nuestro filtro va a ser de 159 Hz por facilidad de encontrar los materiales con el valor de las capacitancias y resistencias que tenemos ahí. Entonces básicamente usamos la fórmula de frecuencia de corte y pues realizamos los cálculos para obtener la resistencia. En este caso, pues decidimos usar un filtro de segundo orden. Y bueno, al ser de segundo orden, pues se debería usar otra fórmula, el cual tiene 1 sobre 2 pi raíz de R A por RB, CA por CB. Sin embargo, como establecimos los mismos valores para ambos, entonces podemos utilizar la fórmula del filtro de primer orden. A su vez, establecimos una ganancia del circuito del segundo pump. Establecimos una ganancia de 21 volt. Esto para poder aumentar la señal de entrada, la cual era bastante pequeña debido a que el sensor de temperatura pues detectaba 10 milivolts por grado centígrado detectado.
Entonces, por eso le aumentamos la señal de 21 volt para que dé una señal un poco más notable y que se pueda leer. De igual manera, acá tenemos la segunda parte de nuestro circuito. Esta es la parte y la fase de la histéresis, la cual va a ser la responsable de cumplir con el rango de la temperatura que nosotros establecimos, que va a ser de 37 grados y 32 grados. Para realizar la estéresis se usa un circuito conocido como Schmitt-Trigger. Sin embargo, como nosotros queremos que tipo ese rango no sea simétrico, entonces tenemos que utilizar un Schmitt-Trigger Non-Symmetric Inverter. Es por eso que tuvimos que realizar una investigación para encontrar cómo calcular el VUTP y la VLTP para poder diseñar nuestro circuito y establecer los valores de la resistencia. Entonces, una vez encontradas esas fórmulas, bueno, pues como queremos que nuestra temperatura máxima sea de 37 grados, entonces después de la fase, cabe recordar que el sensor LM35 detecta 10 milivolts por grado. Entonces se multiplica los 10 milivolts por los 37 grados y después de la fase de amplificación, que era 21 volt, entonces el voltaje va a ser de 7.77. Eso quiere decir que nuestro VUTP va a ser de 7.77 volts y de igual manera los 32 grados después de la fase de amplificación va a ser 6.91 volts, entonces nuestro VLTP va a ser 6.91 volts. Entonces si queremos que nos dé estos valores tenemos, como límites, tenemos que establecer las resistencias en base a estos valores. Entonces ya con la ecuación pues se despeja, establecemos el valor de la primera resistencia y ya con eso se despeja el resto de los valores. Entonces así obtuvimos que la resistencia 1 la vamos a usar como 22K ohms, la resistencia 2 5K ohms y la resistencia 3 3K ohms. Y en este caso del Schmitt-Trigger que no es simétrico, pues se tiene que utilizar un voltaje de referencia, que en nuestro caso va a ser los 12 volts, para que, pues debido a que nuestro ventilador funciona con 12 volts. Entonces, una vez obtenido eso, pues ya podemos realizar el circuito que se ve en la parte inferior izquierda. Y bueno, de igual manera en el multisim, para poder verificar el funcionamiento de este circuito, pues realizamos una simulación y utilizamos un osciloscopio en el multisim. Y bueno, acá podemos ver la gráfica a la derecha, donde la línea, bueno, la gráfica verde es la salida de voltaje después del op-amp y la senoidal de color rosado es la que está, es el voltaje de corriente alterna en la entrada inversora del op-amp. Entonces ahí podemos ver cómo arroja los 12 volts cuando se encuentra en el VLTP, o sea, menor a los 6.91 volts, y cómo se apaga cuando supera los 7.77 volts. Y ajá, esa sería la parte del Schmitt-Trigger. Ok, esta es la primera parte de los cálculos térmicos. Los que vamos a ver ahorita son la razón de transferencia de calor de entrada y la razón de transferencia de calor de salida. El calor de entrada es el que entra al sistema debido al hot end. El primer paso que hicimos fue calcular el área superficial del hot end. Entonces aquí podemos ver de que cada una de las caras de la parte que es un cubo del hot end y después lo que es el tornillo y el área superficial del extrusor. Y pues esos los sumamos y ahí nos dio un área de 1.7 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Después ya pudimos calcular la razón de transferencia de calor y pues esto ahí sale que para cada hot end, pues ahí venían los parámetros de cada cosa que nos pedía y ahí mismo en la página en el datasheet y pues es lo que usamos para poner aquí en nuestra ecuación. Y cada hot end nos dio una razón de transferencia de entrada de 5.48 watts. Y al inicio nosotros íbamos a usar solo uno y ahí lo dejamos, pero como fuimos probando nos dimos cuenta que íbamos a ocupar dos y simplemente lo multiplicamos por dos porque eran dos del mismo tipo de hot end. Y ajá.
Ahora para la razón de transferencia de calor de salida, pues esto fue usando el prototipo que usamos, la cabina y el motor del motor. Y pues hicimos lo mismo para la pared que íbamos a estar midiendo. Y pues ahí está el área superficial. Después está la fórmula de la razón de transferencia de salida. Y, y para poder calcular la razón de transferencia de salida, pues necesitábamos primero calcular la R total, que es la resistencia a la transferencia total del sistema. Y pues ahí está como lo hicimos y pudimos calcular una transferencia de calor de salida de alrededor de 0.77 watts. Bueno, y para esta segunda parte de los cálculos, realizamos los cálculos para estimar los tiempos de calentamiento y de enfriamiento en la cabina del tractor. Y pues para eso utilizamos el área de los orificios que hicimos para las salidas del aire y cosas por el estilo. Usamos la masa del aire, la capacidad calorífica específica y la diferencia de temperatura para determinar cuánto tiempo le tomaría al sistema calentarse de una temperatura de 25 grados centígrados a 37 grados centígrados y eso nos dio alrededor de 5.13 segundos. ¿Y cuánto se tardaría en enfriarse el sistema de 37 grados centígrados a 30 para que el ventilador se pudiera encender otra vez y empujar ese aire caliente hacia la cabina? Y esto nos dio 2.36 segundos. Y pues es importante destacar que estos cálculos fueron más que nada teóricos y nos basamos en suposiciones ideales, por lo cual, pues cuando fue la práctica y mostrárselos, am, factores como pérdidas de calor que no habíamos, no previstas, pues, variaciones en la respuesta del sistema que no nos esperábamos y cosas por el estilo, es que los resultados que nosotros tuvimos fueron un poco desviados a los que estábamos estimando. Diseño de prototipo. Nosotros hicimos el prototipo en SolidWorks donde la cabina mide 200 por 200 milímetros y el motor mide 100 por 100 milímetros. También se puede observar cómo le hicimos con un agujero entre la cabina y el motor para que ahí esté el ventilador y pueda haber transferencia de calor entre el motor hacia la cabina. Y también pusimos dos agujeros, uno en la cabina y otro en el motor, para que haya transferencia del aire, flujo de aire. De resultados. Bueno, aquí podemos ver una vista previa de lo que viene siendo nuestro mecanismo, donde utilizamos un filtro pasabajos, el cual se puede observar en el osciloscopio cómo nos da las ondas. Esto analizado en 10 milivolts y la una es más acercada y la otra más alejada. En nuestro circuito tuvimos que añadir un transistor debido a que el ventilador no le llegaba la suficiente corriente porque el OPAMP no le podía dar esta corriente. Es por eso que añadimos el transistor y con esto ya el ventilador podía dar su máximo potencial. También agregamos poliestireno expandido para que haya menor pérdida de calor y que se conserve mejor así este. Y pusimos un circuito aparte donde se mide con dos termómetros digitales la temperatura interna del motor y la temperatura interna de la cabina, el cual fue monitoreada por Arduino y con esto podíamos comprobar que sí estemos haciendo bien el controlamiento de la temperatura deseada. ¿Qué conclusiones? Bueno, nos dimos cuenta que para desarrollar el sistema de control de temperatura para la cabina era más difícil de lo que nosotros nos esperábamos. Tuvimos varios aprendizajes, como fue mejorar el trabajo en equipo, mejorar en CAD, cortar láser, la manufactura, pero luego ya cuando armamos el sistema con simulaciones y todo, tuvimos varios pequeños errores que en realidad nos hicieron tardar más tiempo del que nosotros esperábamos y con ello se nos complicó bastante el reto. Al final logramos solucionar todo como
Es el caso del ventilador, que fue uno de los casos que más nos costó, que no tenía el voltaje necesario, el cual lo regulamos con un transistor. Y así nos dimos cuenta que afinando pequeños detalles podemos llegar a obtener un mejor desempeño de nuestro reto que tenemos. Así también teniendo mejores respuestas al modelo matemático de lo que se esperaba obtener.